Con ocasión de las últimas noticias conocidas a nivel nacional relacionadas con la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Cruz Blanca y la petición de la Procuraduría de intervenir a la EPS Comeva, nos preguntamos entonces cuál es el estado situacional de las EPS y en general del aseguramiento derivado de estas en Colombia. Pues hay que reconocer que estamos viviendo una situación que es crónica, no es una crisis porque es continuada. Hay necesidad de revisar exhaustivamente las cifras de estas aseguradoras. Consultor Salud ha presentado recientemente un último ranking en donde hemos establecido una relación entre la deuda de las aseguradoras y su número de afiliados, lo cual genera un estándar que las hace comparables. Y en este caso quiero referirme a que las EPS que presentan digamos, más riesgo financiero para los prestadores de servicios de salud públicos y privados son en su orden la Caja de Compensación Familiar de Cartagena, que es la primera, la que más riesgo incuba, porque debe por cada afiliado más de 900.000 pesos. La segunda EPS que tiene más deuda por cada uno de sus afiliados es Cruz Blanca, precisamente la EPS intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene más de 817.000 pesos de deuda por afiliado. La tercera es Salud Vida, una EPS que nos preocupa de manera importante en Consultor Salud y yo sé que en el ecosistema nacional, y que incuba una deuda por cada uno de sus afiliados de 778.000 pesos. La cuarta EPS en ese orden de ideas sería Confacundi. Confacundi tiene una deuda por cada uno de sus afiliados de 776.000 pesos. Luego está MDisalud y Confacor, precisamente las que siguen en esta jerarquía del ranking de Consultor Salud. Son dos EPS que ya fueron intervenidas y liquidadas por la Superintendencia Nacional de Salud este año, y las deudas que tenían eran del orden de 723.000 pesos y 706.000 pesos, es decir que liquidaron dos EPS que están por debajo de estas EPS de las que estamos hablando hoy. Estamos seguros que el Superintendente Nacional de Salud, con las nuevas herramientas que le dio la Ley 1949, tendrá a bien continuar estas deshabilitaciones territoriales que ya hemos visto en Medimás, también en Comeva, y estas intervenciones o liquidaciones. Sin embargo, en el horizonte Consultor Salud ve que se hace necesario acelerar estas intervenciones para evitar que se degrade más la condición económica y asistencial, por supuesto, del aseguramiento en Colombia. Sobre ese primer tema, entonces, también quiero decir dos cosas adicionales. Uno, la cartera del año del sistema de salud, es decir, las deudas que tienen por pagar las EPS a las IPS, tuvieron un crecimiento astronómico en el año del 2017 al 2018. Esta cartera creció un 20% en lo que reclaman los prestadores, es decir, que pasó de 20 billones que reclamaban en diciembre del 2017 a un poco más de 24.2 billones de pesos, billones con B, lo cual nos convierte en un sector, por supuesto, de altísimo riesgo que necesita una intervención profunda por parte del Ministerio de Salud, y no exclusivamente de ellos, sino también concurrencia del Ministerio de Hacienda y la supervisión de lo que hoy nos da la posibilidad, que es la Ley de Transparencia del Sistema General de Seguridad Social, que incluye como órganos de inspección, vigilancia y control, además de la Superintendencia, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia Financiera, lo cual por supuesto nos da garantías. Muy bien, la segunda inquietud básicamente sería cuáles son las causas de esta situación. Y las causas son, por supuesto, múltiples, no las alcanzo a evocar aquí todas, pero quiero mencionar un par de ellas. La primera, por supuesto, es que estamos frente a una condición de presión tecnológica muy elevada derivada de la innovación, una innovación por parte de equipamiento y por parte de medicamentos que es bienvenida, pero que por momentos desborda evidentemente nuestra capacidad de compra sectorial. Segundo, una UPC, una unidad de pago por capitación, es decir, una prima para pagar estos servicios que está perfectamente desalineada de los riesgos, no está actualizada de manera apropiada y solo se calcula, y su métrica está derivada de dónde vive el ciudadano
y cuántos años tiene, sin tener en cuenta el riesgo de enfermar o morir, que es un ajuste que debe venir de manera muy rápida para que las EPS tengan unidades de pago anuales diferentes de acuerdo a la población que están asegurando, y seguramente también de los modelos de contratación y de los modelos de prestación. En los modelos de contratación indudablemente nos azota, nos persigue el hecho de tener contratos todavía fee for service, casi todos, es decir, que pagamos por cada servicio con un incentivo a prescribir o a sobreutilizar servicios. Y en los modelos de prestación son servicios fraccionados, con sobrecostos y que generan barreras de acceso. Entonces, las soluciones a estas y muchas más causas, por supuesto, pasan por un gran arsenal, una caja de herramientas, si se quiere, que el Ministerio de Salud viene desarrollando de años atrás. Y quizá la herramienta más importante que hoy tenemos se llama techos, que es la transferencia de unos recursos que el Ministerio de Salud le quiere entregar directamente a las EPS para que administren los recursos y compren las tecnologías no incluidas en el plan de beneficios. Es la primera vez que vemos este fabuloso ejercicio de ponerle atención a las tecnologías que están por fuera de nuestra canasta de servicios, de nuestros derechos fundamentales a la salud, y por supuesto no estará exenta de debate sobre si esa cantidad de dinero asignada va a alcanzar o no va a alcanzar y qué pasa si superamos los techos, pero en adelante las EPS serán responsables casi totalmente del aseguramiento, es decir, que vamos caminando hacia un plan integral como lo pedía la Ley Estatutaria de Salud. Otras medidas muy importantes son los cambios de los modelos de contratación hacia modelos más innovadores como los presupuestos globales prospectivos y toda la modalidad prospectiva, si se quiere, y grupos relacionales de diagnóstico que requieren indudablemente transparencia en el comportamiento y manejo de los datos, es decir, que no haya simetrías y que las EPS no sean las que conduzcan las negociaciones porque se empoderan del conocimiento del dato y de su analítica, y debemos transmitirle eso a las IPS con frecuencias individualizadas y no solo agrupadas para que las matrices de contratación sean correctas. Y los modelos de prestación de servicios que deben alinearse a redes integradas o a redes integrales de tipo territorial con gobernanza territorial real que garanticen acceso, porque las coberturas ya están, y garanticen sostenibilidad dentro de ese acceso. Finalmente, quisiera decir que Colombia necesita inmediatamente un gran acuerdo para entender las dificultades conocidas y, extender unos reglamentos muy rápidamente, no unas grandes transformaciones, sino unos acuerdos entre pagadores, prestadores y pacientes para lograr, con la plata que tenemos, prestar los mejores servicios posibles y acordar sobre esta gigantesca deuda de 24 billones que lamentablemente no incluye ahí la deuda con los hospitales públicos, el cómo la vamos a atender, porque lo único que hasta ahora sabemos a ciencia cierta es que con la ley de punto final que quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo pagaremos 7 billones y aquí estoy diciendo con todas las garantías de haber analizado las cifras de todos los agentes sectoriales que la deuda ya superó los 24 billones de pesos.